En este video del área de física del curso de nivelación de la Universidad Nacional de Cuyo para el ingreso a la Facultad de Ciencias Médicas, veremos la continuación de la unidad 2 de magnitudes y unidades, y en este caso analizaremos, dentro de lo que estuvimos viendo de análisis dimensional, el concepto de principio de homogeneidad. A continuación vamos a ver el principio de homogeneidad. Para que una ecuación sea correcta, debe ser numéricamente correcta, es decir, tiene que tener expresados sus coeficientes correctamente, pero además debe ser dimensionalmente correcta. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo una ecuación cualquiera, como esta de la cinemática, me dice que la dimensión que yo tengo en el primer miembro tiene que ser igual a la dimensión que tengo en el segundo miembro. Y además que cada término de cada miembro también debe tener la misma dimensión. Esto gráficamente lo podríamos comparar con algo muy sencillo. Si yo voy a la verdulería y pido 1 kilo de peras, el verdulero va a ir agregando a la bolsa siempre peras. Sumo peras con peras para que me dé 1 kilo de peras. Si yo pido 1 kilo de papas, nunca me va a colocar en la misma bolsa frutillas con papas porque no voy a obtener nada. Es decir, que acá, en este principio de homogeneidad, yo tengo que sumar algebraicamente, sumar o restar, algebraicamente, peras con peras para que me dé peras. O sea, si yo tengo velocidades asociadas, sumadas y restadas con velocidades, me va a dar velocidad, y de este lado del igual también tengo que tener velocidad. Veamos si esto se cumple en esta ecuación. Recién obtuvimos que el concepto de velocidad, sea final o inicial, es longitud por tiempo a la menos 1. Esta es la ecuación de dimensión de una velocidad para el sistema internacional. Del otro lado de la igualdad, en este segundo miembro, tengo aceleración y tiempo. Si yo realizo el análisis dimensional de la aceleración, me va a dar por resultado que es una longitud por un tiempo a la menos 2. Eso deben haberlo desarrollado en la ejercitación correspondiente al primer video que estuvimos viendo. Y el tiempo está relacionado, obviamente, con t. Si yo realizo este producto de potencias de igual base, donde los exponentes se van a sumar, menos 2 más 1 me va a dar menos 1, significa que esta ecuación es dimensionalmente correcta. De este lado del igual, en el primer miembro, tengo longitud por tiempo a la menos 1, una velocidad, y de este otro lado del igual, en el segundo miembro, también tengo longitud por tiempo a la menos 1. Es decir, esta ecuación que acabamos de analizar es dimensionalmente correcta, cumple con el principio de homogeneidad. Ahora veamos dos tipos de magnitudes. Existen magnitudes que les llamamos adimensionales, es decir, no tienen dimensión. No es que sean un número o un valor constante, son magnitudes que provienen de la relación entre dos magnitudes que tienen la misma dimensión. Un ejemplo muy característico es el de las razones trigonométricas. Si yo analizo la definición del seno de un ángulo, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Tanto el concepto de cateto como de hipotenusa corresponden a magnitudes de longitud, es decir, estoy dividiendo longitud dividido longitud. Si divido una cosa por sí misma me dará 1. No es que sea un número, sino que es una magnitud adimensional. También existen magnitudes que se denominan equidimensionales, es decir, tienen la misma dimensión. Obviamente, las que son de la misma especie, cuando yo hablo de la misma cosa, van a tener la misma dimensión. Es decir, cuando yo hable, por ejemplo, de energía,
la energía cinética, la energía potencial, la energía mecánica, van a tener todas la misma dimensión dentro del mismo sistema de unidades que yo esté trabajando. Pero también existen algunas magnitudes que son especies distintas, cosas diferentes, pero que tienen la misma dimensión. Veamos, por ejemplo, si yo analizo la ecuación de dimensión de la energía cinética, voy a llegar a lo siguiente. Su ecuación de definición es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Al realizar el análisis dimensional, este valor de un medio, por ser un número, no lo tengo en cuenta y entonces veo que la masa, acuérdense que para hacer análisis dimensional tengo que ponerlo en función de las magnitudes fundamentales, como trabajamos en sistema internacional, será masa, longitud y tiempo. Entonces la masa es magnitud fundamental, colocamos la dimensión de masa y después la longitud, que sabemos que, la velocidad, que sabemos que es longitud por tiempo a la menos 1, en este caso está elevada al cuadrado, ¿sí? Entonces tenemos que elevar al cuadrado cada uno de estos términos, por eso me queda en definitiva longitud al cuadrado por tiempo a la menos 2. Todo esto, m por L al cuadrado por T a la menos 2, es la ecuación de dimensión de la energía, sea cinética, sea potencial, sea mecánica. Ahora veamos el concepto de momento. Cuando definimos su ecuación de cálculo, es la fuerza, momento de una fuerza respecto de un punto, es fuerza por el brazo de momento. Estamos calculando módulos porque ya vamos a ver que son conceptos vectoriales. Y entonces, si analizo la ecuación de dimensión de este momento, voy a tener que la ecuación de dimensión de fuerza es masa por longitud por tiempo a la menos 2. Y la distancia es el brazo de momento o distancia es otra longitud. Por lo tanto, cuando yo hago el análisis de este producto de potencias de igual base, me va a quedar masa por longitud al cuadrado por T a la menos 2. Si observamos, estas dos magnitudes tienen la misma ecuación de dimensión, aunque son cosas distintas. Uno es energía, lo otro es momento. Cuando hacemos el análisis de ecuaciones dimensionales, tenemos que tener en consideración algunos puntos. Por ejemplo, los números y los valores constantes, como el número pi, no tienen dimensión o tienen dimensión igual a 1. Los ángulos son números, por lo tanto, la dimensión de los ángulos es igual a la unidad. Los exponentes son siempre números, también, por lo tanto, su dimensión será igual a la unidad. Y las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, que son las que trabajaremos en este curso de nivelación, también son, su dimensión es 1 por ser valores adimensionales.